Listo, muy buenas tardes muchachos, mi nombre es Jan David Martínez García y soy la persona encargada de darles hoy esta clase que yo considero uno de los temas más importantes en seguridad de la información. ¿Vale? Recuerden que cuando hablamos de criptografía hablamos de tres principios o de tres pilares. ¿Recuerdan cuáles son? Sí, ese es uno, confidencialidad, muy bien. Disponibilidad. ¿Y cuál es el otro que falta? ¿Quién se acuerda? Falta la I. Almacenamiento. La integridad. Integridad de los datos, muy bien. La criptografía toca dos de esos principios y es la integridad y la confidencialidad. ¿Listo? Entonces, la criptografía es indispensable en el área de seguridad. Ahorita vamos a ver de qué se trata un poco más el tema. La idea es que va a haber una dinámica. Yo voy a dejar ese ejercicio porque la criptografía, al ser parte matemática, pues no se entiende hasta que no haga ejercicios y vea que realmente funciona. Entonces voy a dar tiempo para que hagan los ejercicios. La idea es que vamos a esperar más o menos 5 o 10 minuticos mientras resuelven. El primero que lo resuelva, ahí lo presentamos, comprobamos si es la respuesta y avanzamos. ¿Listo, muchachos? Porque tampoco nos podemos quedar acá todo el día en esto. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano, no hay problema. Si puedo, les doy espacio en ese mismo momento para que me pregunten y les voy a dar las respuestas que tengo. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda? La idea es que la clase sea dinámica. A mí no me gustan las clases magistrales que uno se para acá y dar un monólogo. Entonces la idea es que ustedes pregunten cuando tengan dudas o si quieren aportar algo que pues, yo me estoy saltando, bienvenidos. Seguramente ustedes también saben mucho de algunas de las cosas que voy a hablar hoy. Y también lo digo para los que están en la transmisión, pueden hacer preguntas por el chat y acá me las van a transmitir para que también sean respondidas. Listo, muchachos, hoy vamos a hablar de una introducción. Solo tenemos 2 horas, entonces es apenas un brochazo de estos temas: criptografía clásica, criptografía moderna. Vamos a ver cómo funcionan los algoritmos de cifrado simétrico, cómo funcionan algunos algoritmos de cifrado asimétrico y funciones de hash. ¿Vale? Esos temas son los básicos en criptografía. De pronto vamos a empezar una charla un poco más avanzada porque este tema tiene mucha profundidad. ¿Listo? Hoy vamos a ver apenas la superficie. Listo, muchachos. Entonces, una pequeña introducción. ¿Qué es criptografía? Bueno, la criptografía viene de su etimología. Cripto, que significa oculto, algo que no es visible, y grafía, que es el arte de hablar de un tema, de saber de un tema, exponer un tema, escuchar un tema. Entonces se puede traducir como el estudio o la ciencia que permite ocultar información. ¿Listo, muchachos? Eso es la criptografía. ¿Vale? Inició, si ustedes ven la historia, la criptografía viene desde que existe la comunicación en el hombre y empezó como un arte. Vamos a ver algunas de esas formas que se ocultaba información antes y poco a poco, con el avance de la ciencia, se convirtió en una ciencia, ¿vale? Que se desprende de la matemática aplicada. Entonces, la criptografía son principios matemáticos aplicados a la ingeniería con unos fuertes protocolos para implementarlos, ¿no? Porque de nada sirve que en teoría algo sea muy seguro si al momento de implementarlo se implementa con fallas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes quieran comprobar la seguridad de la criptografía, tienen que ver primero el sustento matemático que está detrás y también cómo está implementado. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Listo. Entonces vamos a ver un modelo general de cifrado. Cuando hablamos de modelos de cifrado, hablamos de que queremos ocultar un mensaje. Entonces lo metemos dentro de una cajita que lo vamos a llamar método de cifrado. A esa cajita también entra otra cosa que es la clave. O sea, tiene 2 entradas, el mensaje y una clave, y tiene como salida algo que vamos a llamar texto cifrado. ¿Vale? Que es un texto para el cual el mensaje original realmente está escondido. ¿Vale? La clave se usa para cómo se va a ocultar el mensaje. ¿Listo? Una vez el mensaje está escondido, podemos enviarlo ya por canales como internet, que son canales inseguros. Y si hay alguien en la mitad escuchando la comunicación, pues no va a poder ver el mensaje porque va oculto. De igual forma, hay un método de cifrado, ¿no? De nada sirve ocultar la información si luego no la podemos recuperar.
¿Listo? Entonces en el método de cifrado que entra el mensaje que ciframos o el texto cifrado y la clave, ¿vale? La misma clave que usamos acá. Usamos la clave y ya podemos obtener nuevamente el mensaje original. ¿Listo? Ese es el modelo general de criptografía. Más adelante vamos a ver que hay otras formas de cifrar, como los algoritmos de cifrado simétrico, que lo que varían es que no solo se usa una clave, o se usa una clave para cifrar y otra para descifrar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿por qué es importante la criptografía, muchachos? ¿Por qué creen que es importante la criptografía? Ya diciéndoles desde un principio que ayuda a tener confidencialidad y integridad. ¿Por qué creen que eso es importante hoy en día? Porque la información es lo más valioso que se tiene en estos momentos y pagan mucho por la información. Exactamente, la información tiene mucho más valor hoy en día que lo que se tenía hace unos años. Y para una empresa, hoy en día todo su valor recae en la información que tiene, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? También porque uno hoy en día interpretar información que es muy difícil, pero entender esa información cuando está encriptada ya es un tema diferente. Sí, realmente hoy en día, y de hecho todos los protocolos, si recuerdan un poco, la sesión pasada sí que vieron algo de redes, ¿cierto? Bueno, hoy en día hay muchos componentes, esos componentes de redes que incluyen seguridad, pero en un principio, y muchos de los que usamos hoy en día, no se pensaron para tener seguridad, que es interceptar comunicaciones, que es relativamente fácil, ¿vale? Si se cumplen unas condiciones exactas. Pero entonces, muchachos, si es fácil interceptar comunicaciones, ¿cómo los protegemos? Pues aquí es donde sale la criptografía que sacar el pecho y decir, bueno, yo tengo algoritmos que tienen un fuerte trasfondo teórico en las matemáticas y que está demostrado que, por lo menos, aunque no sea imposible recuperar el mensaje sin la clave, sí va a ser muy difícil, ¿vale? Y ese es el objetivo de la criptografía. Como les dije, toca dos principios del modelo SIA: confidencialidad e integridad. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a hablar un poco de cómo fueron los inicios de la criptografía. Entonces vamos a ver unos algoritmos clásicos. Uno de los más comunes es la bala espartana, que ustedes ven acá. ¿Alguien sabe cómo funciona eso? No. ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, se tiene un bastón. Ah, ¿tú sabes? Sí, es que no se ve muy bien, pero no sé si es lo que se... Ahorita no recuerdo el nombre, pero es un tubo, ¿no? Y tiene unos... La cita, Sí, que toca girarlo, pero igual en el interior, si tú llegas a poner uno mal, él soltaba una sustancia que dañaba el papiro, si no sé mal, que era lo que generalmente se guardaba, y esa sustancia lo que hacía era borrar las letras. Cuando ya se abría, pues ya no se podía leer. ¿No? vale, sí, lo que tú estás diciendo es algo que inventó Leonardo da Vinci. Y no es eso. Esto va mucho más atrás. Va desde los espartanos, o sea, muchísimos años más atrás. ¿Listo? Esta fue una bala que usaron los espartanos para ocultar mensajes que tenían que ser enviados de una ciudad a otra. Pues de una ciudad a otra los pueden interceptar y quitar ese mensaje. Entonces había que buscar una forma de que el mensaje, aunque fuera interceptado, no fuera entendido. Entonces de ahí surge la criptografía. ¿Listo? ¿Cómo se hacía, muchachos? Se tenía una vara con varias aristas. Esa vara, lo que se hacía, se envolvía una cinta alrededor y se escribía sobre las aristas. Una vez se desenvolvía la banda, pues ya no era entendible el mensaje porque quedaban totalmente desordenadas las letras, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan que antes les dije que el método, que el modelo de cifrado es entrar un mensaje y una clave? ¿Cuál es la clave en ese método de cifrado? ¿La cinta será? ¿No podíamos cambiar la cinta por otra y igual funcionaba? ¿Es la forma en la que se ordenan los datos? ¿Cómo? ¿La forma en la que se ordenan? ¿Y de qué depende eso? Del bastón o de la vara, ¿cierto? Entonces, el diámetro y la cantidad de aristas era la clave. ¿Listo, muchachos? Si yo cambiaba el diámetro, pues ya no iba a poder descifrar el mensaje. Tenía que al otro lado tener la vara del mismo diámetro para volverla a enrollar y poder leer el mensaje. ¿Sí es claro? Bueno, ese método de cifrado se conoce como método de transposición, que es en el que el mensaje original
y el mensaje cifrado tienen las mismas letras. Lo que pasa es que cambia el orden, se desordenaron las letras. Ténganlo presente porque cuando hablemos de criptografía moderna vamos a hablar de ese método de cifrado y de otros. ¿Cómo les parece eso? Un duro enriquecimiento de eso, ¿no? A la En esa época sí. no había... Obviamente uno podía interceptar el mensaje y sabía cómo se había cifrado, uno podía romper eso, ese método de cifrado. ¿Era posible? ¿Qué debería uno hacer? ¿Ustedes qué harían si hubieran interceptado el mensaje? Y saben qué método de cifrado se usó. ¿Qué harían? Pues si uno ya sabe cómo funciona, no lo replica. O sea, digamos, si yo ya sé que es una vara y yo ya sé cómo funciona, pues yo replico la vara. Replicar la vara, pero vas a fallar muchas veces o no, Pero pues... porque no sabes el diámetro de la vara original. Porque entonces ahí entraría otro argumento, ¿no? De que tú no sabes completamente cómo funciona. Porque si tú sabes, se supone Bueno, sí, que está... digamos, conoces el método de cifrado, pero no conoces la clave. Exacto. Es el punto, sí. Sí, tienes razón. No se conoce el método, más no la clave. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil sería romperlo? ¿Sería muy difícil? ¿Sería imposible? ¿O no? ¿O si es posible? O sea, ustedes conocen el método de cifrado, tienen el texto cifrado, pero no tienen la clave. ¿Es posible encontrar la clave? Sí, pues las letras están desplazadas en X cantidad de espacios, pues solo es encontrar ese patrón. Exactamente, es encontrar cuántos. Si uno lo quisiera hacer en esa época, pues pone a fabricar varas de diferentes diámetros hasta que alguno va a dar, ¿cierto? Eso se llama fuerza bruta, Sí. ¿cierto? Probar todas las posibles claves. ¿Listo? Obviamente hay formas modernas de hacerlo, pues y ya solamente mirar cuántos desplazamientos se están teniendo, porque siempre se están a la misma distancia. ¿Listo? Después de eso, pues históricamente se conoce otro método de cifrado clásico, que se reconoce a Julio César como el creador de este método de cifrado, y es que lo que hacía era coger cada letra del texto y convertirla en otra, o sea, trabajaba como si fueran índices, o sea, la A se convertía en un 1, la B en un 2, la C en un 3 y así sucesivamente. Y lo que hacía es desplazar, entonces decía, la A la voy a desplazar 4 veces. Entonces cuando aparecía una A en el texto, lo convertía en una F. Cuando aparecía una B, lo convertía en una F. Y así sucesivamente. ¿Listo? La clave era cuántos desplazamientos iba a tener. Entonces uno podía tener cuántos posibles desplazamientos, digamos en un texto de inglés. ¿De qué tamaño era la clave? Del tamaño del alfabeto. ¿Qué es cuánto? 24, ¿no? 26 letras, ¿cierto? Bueno. Tiene el alfabeto en inglés. Entonces eran 26 posibles claves. ¿Listo? De ahí ya ustedes empiezan a ver un poco la debilidad de este algoritmo. ¿Cierto? Si aplicamos fuerza bruta, ¿cuántos intentos necesitamos? 26. 26, porque solo hay 26 posibles claves. ¿Listo, muchachos? Pero en su época fue genial. Uno, por ejemplo, ponía un mensaje. El mensaje que quería enviar, lanzaba un dado, escogía un número al azar de entre 1 y 26. Bueno, el 1 no era tan recomendable. Y el 26, porque ¿qué pasa cuando llega a la Z? Pues se devuelve, porque es cíclico, ¿vale? Entonces, si a la Z, por ejemplo, se desplazaba a una posición, se convertía en una A, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Sí es claro cómo funciona este método de cifrado? Listo, demuéstrenme que esto es supremamente rompiendo el siguiente ejercicio. Bueno, y acá. Este. ¿Sería fácil? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo lo abordarían ustedes para que sea lo más fácil posible? ¿Qué estrategia se les ocurre? Si tuvieran que programar un algoritmo que rompe esto, ¿cómo lo harían? Pues sería tratar de mirar
O sea, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, si yo lo hiciera a mano, lo primero que haría sería coger solo una palabra y ver qué desplazamiento me da una palabra coherente y probablemente esa sea la clave. Vean que acá los espacios no se convirtieron, ¿cierto? Entonces, digamos, se sigue permaneciendo, digamos, la estructura original del texto. Podríamos poner algo que hace que todo igual Sí. O sea, primero que usted hace con lo de así, lo que está haciendo es convertir las letras en índices, ¿vale? Lo convierte en los índices. ¿Qué hace después? Se podrían, como es tan pequeño, se podría imprimir todos los mensajes 26 veces y pues uno mismo los lee y sabe cuál es. Exactamente. Es tan sencillo como eso, muchachos, que acá justamente esto era lo que acá el mensaje anterior, este mensaje se cifró con César. Pues si uno tiene que abordar este problema, lo único que tiene que hacer es hacer una plana, un desplazamiento, dos desplazamientos, tres. En algún desplazamiento eso va a cobrar sentido. ¿Cierto? La fuerza bruta son 26 potencias. Para un computador, ¿qué es eso? Nada. Nada. Un computador tiene 1.000.000 de operaciones por segundo. Uno bajito. Entonces en un computador eso se rompe en menos de por ahí en un milisegundo. ¿Cierto? Y si uno pues lo quisiera hacer un algoritmo muy sencillo, lo que hace es desplazamiento e imprime. Y uno ve la lista, en alguno va a tener sentido lo que uno lee. ¿Cierto? Obviamente hay estrategias que ahorita les van a servir a algunos que les estaban hablando como identificar el idioma, la estructura de las letras. Digamos aquí hay esta forma que es más fácil, pero esa estrategia nos sirve para abordar otra clase de problemas. ¿Qué pasa si yo en vez de cambiar las letras del texto por una letra en el mismo alfabeto la cambio por otro alfabeto? ¿Qué pasaría? Uso otros símbolos, uso otra codificación. ¿Más difícil? Pues uno ya no sabría cómo hacer este tema de la plana, porque ya son símbolos diferentes, ya no podría uno aplicar esa estrategia, ¿cierto? Podría aplicar estrategias del idioma, ver en el idioma cómo está la estructura, ver las distancias, tratar de identificar palabras, letras, vocales. Las vocales siempre suelen estar en la posición de la palabra. Unas vocales que son más repetidas son más fáciles de identificar en un texto, así se reemplazan por símbolos diferentes. ¿Sí o no? Listo. Entonces, debilidades de César, pues que las posibles claves son muy pocas. Por eso, cuando hablamos de key space en criptografía, estamos hablando de cuántas posibles combinaciones tiene la clave. Entonces, si el key space es muy pequeño, es porque hay muy pocas combinaciones de la clave. ¿Listo? En este caso, el key space es 26, porque son 26 posibles claves. ¿Listo? ¿Se les ocurre una forma para mejorar la seguridad de este algoritmo? Podría usarse algún tipo de clave entre comillas para que cada cierta porcentaje de la frase tuviera como una clave distinta. Entonces, si descifro una, voy a descifrar solo un pedacito y no todo, entonces al menos se demora más. Sí, muy bien. Eso justamente lo que se hizo después, esa fue justo la mejora. Pues no usar una sola clave, sino ahora usar por cada letra una clave diferente, por cada letra del texto. Entonces la primera letra del texto le da un desplazamiento de N, la segunda N2, la tercera N3, y cada una es diferente. ¿Listo? Eso se llama, esto ya tiene otro nombre, se llama Key-General, es un algoritmo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero la pregunta es, ¿vale la pena mejorarlo? Lo vamos a ver, ustedes mismos la van a responder más adelante. Mientras tanto, ¿quién puede encontrar qué mensaje está cifrado ahí con César? Inténtenlo. Ya les dije cómo se puede hacer. También se puede hacer sin lápiz y papel. También lo pueden sacar.
escribirlo. No, con 5 no es porque no tiene sentido. Ah, La segunda palabra por un son tiene que ser preposiciones. Una pista, no vean todo el texto, escojan una palabra del texto, una que les pueda dar pistas. sí, eso estaba mirando. Una preposición. Si ustedes lo rompen para una palabra, pues ya saben la clave. Y solo aplicar la clave para el resto, ¿no? No sé si les digo que lo busquen sin usar herramientas de internet, no me idea es que Sí. practiquen, ¿no? Ah, Que vean que esto es posible romperlo fácilmente. ¿Sabes qué se podría usar? ¿Cómo? ¿Ya saben cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Quién inventa? La Z debe ser la inicial de un nombre, ¿no? La clave es 3. Porque O sea que la F se convierte en qué? es En la C, ¿cierto? Porque la clave es restando el desplazamiento, entonces va hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué palabra es esa entonces? Cowards. ¿Cowards? ¿Cómo es? Listo. Ahora sabiendo que el desplazamiento es 3, ¿qué tan rápido se demoran en descifrarlo? ¿Listo, muchachos? ¿Ya alguien tiene al menos el comienzo de la palabra, del mensaje? ¿Qué palabra van? Muy bien. Es ese. Listo, muy bien, muchachos. Si es claro para todos, ¿dudas? ¿Preguntas? Y aquí para allá empezamos a subir el nivel. Entonces, si les quedan todas en este, va a ser más difícil entender el siguiente. Así que pregunten si tienen. Otro método de cifrado. Este es el mensaje cifrado y esta es la clave. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo? Atacar. ¿Ataque? Atacar. ¿Atacar? ¿Seguro? A ver, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Cómo descifro esto? Este sabor. Los bordecitos cuadrantes. El borde es el cuadrante, ¿cierto? Entonces este cuadrante, el punto es la letra, ¿cierto?
A, E, A, C. Ahí está, fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted veía esto y no sabía el método de cifrado? Ahí sí complicado, ¿no? Bueno, todos estos algoritmos, muchachos, se basan en algo que es que mientras que no se conociera el método de cifrado, el mensaje estaba oculto. Pero ¿qué pasa si el método de cifrado se revelaba? Ya esto era muy fácil de descifrar. ¿Listo? Bueno, ahora volviendo a lo que habíamos hablado antes un poco. ¿Qué pasa si yo me pongo, por ejemplo, César, en vez de reemplazar por una letra del mismo alfabeto, reemplazo por una letra de otro alfabeto? ¿Qué tan fácil sería romper este mensaje cifrado? Está en español. Y aquí les doy unas pistas, lo que está en círculos. ¿Ya encontraron alguna letra? Son artículos, claro, porque son letras, son palabras. Fijo, una de esas dos es una vocal, ¿o no? Sí. Y las otras, y la otra letra es muy probable que sea una L, una N, ¿cierto? A partir de eso, uno lo que necesita es que el texto sea lo suficientemente largo como para que se encuentre más cosas. Pero, por ejemplo, yo solo encontrar una vocal, ya tengo gran parte del mensaje descifrado. Realmente esto es muy fácil de descifrar, no solo sabiendo la gramática del idioma, el vocabulario, en qué parte van las vocales, cuáles son las letras que más se repiten. Por ejemplo, si encuentro dos letras iguales, es muy probable que si estamos hablando español sea una M, ¿cierto? O una R. Muy probablemente será o la M o la N, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que les quiero mostrar, estos métodos de cifrado se llaman sustitución polialfabética, es cuando el mensaje se convierte en otro alfabeto para ocultar su significado. ¿Listo? Pero no es muy seguro. Más o menos cuando la matemática empezó a volverse, pues, a estar en auge, en la época del Renacimiento empezaron a inventarse métodos de cifrado como este, pero también se empezó a formalizar cómo atacar estos métodos de cifrado. Y aquí es donde surgen, por ejemplo, análisis de frecuencias. Pues si yo tengo un texto cifrado por alguno de estos métodos, solo me vas a saber en qué idioma fue escrito. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar la charla de la semana pasada. Vamos a hacer un resumen de lo que ya vimos, que la verdad tenemos poco tiempo. Entonces, hablamos un poco de criptografía, recuerdo. Para los que estuvieron, se acordarán que entonces hablamos de que es la ciencia de escribir o leer secretos, ¿cierto? Que viene desde hace muchos años, empezó como un arte, pero pues ahora es una ciencia que se basa en fuertes protocolos matemáticos, teoremas y unos protocolos fuertes para su implementación. Hablamos del modelo general de cifrado, que es, tenemos métodos para cifrar y métodos para descifrar. Al método de cifrado le entra como entrada un mensaje en texto claro o el mensaje de liquidez, le entra una clave y como salida sale texto cifrado o mensaje cifrado. Y tiene que haber un método inverso que nos permita a partir del mensaje cifrado volver a nuestro mensaje original o texto plano. Bueno, hablamos también un poco, pues, por qué es necesaria la criptografía, y es porque los canales de comunicación hoy en día pues, son globales
y permiten que haya muchos actores en medio que puedan extraer información de las comunicaciones que están teniendo. Entonces es de vital importancia generar métodos que nos permitan de manera segura compartir esa información. Listo, hablamos de algoritmos de cifrado clásicos, hablamos de la base espartana y hablamos, ya entramos en detalle de unos métodos de cifrado de César. Si recuerdan, entonces hablamos que para cifrar con César requeríamos un desplazamiento. Cada letra le vamos a tratar como un índice y vamos a convertir ese índice en una posición diferente basada en una clave, ¿vale? Entonces la clave es un valor entre 1 y 26. Por ejemplo, si quiero cifrar la letra del mensaje en texto claro con el número 4, lo que voy a hacer es correr la 4 posiciones y lo cual me da la N en ese caso. En este caso, ¿qué sería? Si tuviéramos un mensaje que quisiéramos cifrar con la clave 4, pues la A se lo convierte en D, la B en E, la C en F. ¿Listo? Hablamos que pues este método de cifrado es muy fácil de romper, porque pues con solo hacer una plana tenemos que hacer 26 intentos máximo para poder romper cualquier mensaje cifrado con este método, lo cual pues es evidentemente trivial, por lo tanto no es seguro. Y acá ya entramos a ver unos conceptos de criptografía que vamos a ver más adelante, y es que la seguridad del algoritmo cifrado debería depender del tamaño de su clave. ¿Listo? En este caso de César, pues la clave es muy chiquita, por lo tanto el algoritmo es muy seguro. Una forma de mejorar ese algoritmo es aumentando precisamente el tamaño de la clave. ¿Cómo se les ocurre que podríamos aumentar el tamaño de la clave? ¿Cómo? Sí, pues, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de dígitos? ¿Cómo? ¿Cómo lo añadirían? A ver, vamos acá. Imagínense una forma en la que quisiéramos mejorar esto. Podríamos decir, cada posición del mensaje en texto claro lo voy a cifrar con una clave diferente. ¿Cierto? Entonces, la primera letra del texto la voy a cifrar con un desplazamiento de 1 a 26. La segunda con otro desplazamiento diferente. La tercera con otro. Esa sería una forma de mejorarlo, ¿no creen? Y aumentamos el tamaño de la clave, porque ya no habría una sola clave, sino de acuerdo a las diferentes posiciones del texto. Que justamente pues esto evolucionó y se llama, es un mensaje, es un método de cifrado que se llama Billenet, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Listo. También hablábamos que estos métodos de cifrado son muy fáciles de romper. Así mejoremos estos algoritmos, por ejemplo, cambiando no solamente por letras en el mismo alfabeto, sino en alfabetos diferentes. De todas formas, uno podría hacer esta clase de análisis de frecuencias, empezar a contar caracteres cada cuánto aparecen, y si uno sabe el idioma, uno puede empezar a encontrar letras de acuerdo al lenguaje. Por ejemplo, en español nosotros usamos mucho las letras, las vocales, ¿no? Toda palabra tiene varias vocales, por lo tanto las vocales van a tener una frecuencia más alta en este caso, pues o no. Si yo sé que un texto que se cifró con este tipo de cifrado de sustitución, simplemente tengo que contar símbolos, voy a llegar a una gráfica un poco similar a esta y cambio. Por ejemplo, la letra que más se repite en el mensaje cifrado la cambio por la letra que más se repite en el idioma, por ejemplo y ahí el texto va a empezar a tomar sentido. De esta forma se puede romper muy fácilmente. Ustedes pueden programar un algoritmo que haga esto y van a encontrar que estos se rompen segundos, cualquier método de cifrado de este tipo. Listo. Entonces aquí ya entramos en los años 1400, donde se inventa la evolución de César, que es lo que venía diciendo, tratar de hacer la clave mucho más larga, pero en esencia es lo mismo que César. ¿Listo? En este caso, se necesita esta tabla para cifrar o descifrar, que no es más que lo mismo que hicimos con César, pero por ejemplo, la A con 0 desplazamientos, la B con un desplazamiento, con 2 desplazamientos,
3 desplazamientos, 4. Y con esta tabla ya uno tiene un mapa fácil para cifrar y descifrar de forma rápida. Bueno, creo que acá tengo un ejemplo. No, voy a explicarse en el tablero porque no lo tengo acá. ¿Tablero? Sí. Listo, muchachos. Imagínense que antes quisiéramos cifrar este mensaje. Con César necesitábamos una clave de 1 a 26, ¿cierto? Esas eran las posibles claves. Con Villeneuve, yo lo que voy a decir es que esta posición la voy a cifrar con un desplazamiento entre 1 y 26. Voy a decir, por ejemplo, 22. Esta con otro diferente, que puede ser, por ejemplo, 5. Esta con otro, que puede ser, por ejemplo, 2. Normalmente uno escoge esto al azar. Esta con el 3 y esta con el 1, por ejemplo. De forma eficiente yo podría hacer es que, pues para compartir la clave de forma segura, o más fácil más bien, podría decir, esto no es el número 22, sino la letra 22. ¿Cuál sería? En el alfabeto inglés. ¿Cuál es? Si son 26 letras, Z, ZYX, mi madre se me olvidó al revés. Bueno, digamos que la W. Sí. Digamos que la W. ¿Esta cuál es? La E. Esta. B, C y A. La C y la A. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi clave con Villeneuve. Yo de alguna forma segura tengo que pasarle a la otra persona con la que voy a compartir información esta clave. ¿Listo? Porque él necesita esta clave para descifrar. Entonces, digamos, quisiera cifrar este texto con esta clave. ¿Qué debo hacer? Voy a esta tabla, busco la T. Listo, no se ve nada. Bueno, así un poco mejor. Busco la T que está acá con la clave, que sería la W. T y W acá. Encuentro que se convierte en una P. Esa letra es la que voy a cifrar, esa posición. O sea, el texto cifrado va a ser en esa posición. ¿Cuál letra le tienes? P. Ahora la E con la E, vengo nuevamente a la tabla, busco la E con la E, me da la I. Ese va a ser en esa posición la letra cifrada, o el mensaje cifrado. Y lo mismo hago con las demás. ¿Listo, muchachos? Ya se cifran. Si ven que en esencia es lo mismo que César, solo que cambia que voy a tener una clave más larga. Por ejemplo, si mi texto tiene, bueno, hay otra consideración. Yo puedo tener en Villeneuve la clave tan larga como quisiera. ¿Qué pasa? Que si la clave es más corta que el mensaje, lo que debo hacer es empezar a repetir hasta que sea tan larga como el mensaje, porque tengo que cifrar todas las posiciones del texto. Acá falta una duda. ¿Cierto? ¿Y cuál es mi clave? ¿Cuál clave le va a compartir a la otra persona cuando le envíe el mensaje? Pues esta W, ¿cierto? Y ya, así de sencillo, muchachos. Fácil, ¿no? ¿Qué tan fácil será romper este método de cifrado? Si les ocurre alguna forma. Bueno, no les dije, para descifrar es lo mismo, solo pues que ya no busco acá y acá, sino busco acá, que este sería la clave del mensaje original, ¿vale? O sea, es la operación inversa. Este sería el método de descifrado. Listo, mientras ustedes piensan cómo romper esto, sigamos aquí.
que justamente esto va orientado a encontrar las debilidades. Y es que, ¿qué pasa, muchachos? De todas formas, todos los idiomas tienen palabras repetidas, ¿sí o no? Y todos los idiomas tienen letras que se repiten más. ¿Qué pasa si yo, de todas formas, en el mensaje que estoy cifrando, qué pasa si la clave y el texto coinciden en esa posición? Por ejemplo, el texto tiene una T y una W, una T y una W acá. La salida se va a repetir, el texto cifrado va a ser el mismo en ambas posiciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ahí sigue prevaleciendo lo que les decía de análisis de frecuencias, que como hay palabras que se repiten más, en el mensaje cifrado también van a haber palabras que se repiten más, y de hecho muchísimo más en el texto cifrado. Por lo tanto, permite hacer esa clase de criptoanálisis de análisis de frecuencia, pero no es tan fácil, ¿vale? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, muchachos, ¿qué tan viable es atacar la clave? ¿Cuántos intentos de fuerza bruta necesito para romper esa clave? Si quisiera encontrar la clave, tengo el mensaje cifrado, pero no tengo la clave. Y yo quisiera intentar muchas veces hasta que encuentre la clave. ¿Cuántos intentos posibles? ¿O en cuántas posibles combinaciones tiene esa clave? Pues la cantidad de letras y símbolos que sea capaz de encriptar, ¿no? Tiene que ver con la longitud. ¿La longitud de qué? De la palabra clave, ¿cierto? Si digamos mi palabra clave, bueno, la clave tiene 4 caracteres. ¿Cuántas posibles combinaciones tiene esa clave? 4 a la 26, ¿seguro? Si es una sola letra, ¿cuántas? 26. Si son 2, por 26, ¿cierto? Si son 3, por 26. Si son 4, por 26. Esto es 26 a la 4, ¿cierto? Entonces vean una cosa, que uno busca mucho en criptografía, en los algoritmos modernos. Es que dependiendo de la longitud de la clave que vamos a llamar acá, la complejidad de este algoritmo es 26 a la K, ¿cierto? Eso es exponencial, ¿o no? Por lo cual ¿es eficiente encontrar una solución a esto? Computacionalmente hablando. No, porque es exponencial, ¿listo? Uno busca que las claves crezcan de esta forma en los algoritmos de criptografía moderna. Es bien importante porque la seguridad recae en la clave. Listo. Bueno, ahora vamos a tratar de explotar un poco esta habilidad que les mencioné antes de este algoritmo. Es que como hay palabras que se repiten en el idioma original, ¿cierto? Ahora imagínense, no solo se van a repetir en el texto, sino también en la clave, porque la clave no suele escoger una palabra que para uno tenga sentido, como por ejemplo pato. Esa es mi clave y con esa voy a cifrar. Entonces imagínense, en esa palabra que yo escojo se repiten letras, pero en el texto original también se repiten letras. Al yo cifrar con estos métodos, van a haber muchas más letras repetidas en el mensaje cifrado. Y vamos a analizar entonces esto. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 letras tomadas al azar sean iguales? Digamos, hablando del español. O bueno, del inglés, estamos hablando de un alfabeto de 26 letras. Imagínense que yo tengo un texto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo coja la primera letra y una letra al azar, otra letra, la 25? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos se repitan? Suponiendo que el texto es aleatorio. ¿Cuánto es? O bueno, pues se los simplifico más. Imagínense que tengo una bolsa llena con las 26 letras del alfabeto. Meto las 26 letras, las sacudo, meto la mano, saco una letra.
¿Cuál es la probabilidad? Vuelvo a meter la letra. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda vez saque la misma letra? ¿Cuál? 1/26, exactamente. Porque tengo que sacar la misma que ya saqué, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera sacar 3 letras iguales, ¿cuál sería la probabilidad? Si volvamos. Para 2 intentos, 1/26, ¿cierto? Para 3 intentos, ¿por qué multiplico esto? Por 2. ¿No? ¿Por qué? Pues son 2 letras, ¿no? O Acuérdense, el ejercicio, tengo una bolsa, tengo 26 letras, de la A a la Z. Saco una, saco por ejemplo la C. Vuelvo a meterla. ¿Cuál es la probabilidad de sacar otra vez la C? 1/26. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? La vuelvo a meter. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la C otra vez? 1/26, ¿cierto? Entonces se multiplican las probabilidades. Entonces, aquí de acuerdo a la cantidad de intentos llegaríamos aquí es 1/26 o la cantidad de intentos. Bueno, pues para que lo vean más. ¿Sí? Que es lo mismo que escribir ahí. ¿Sí o no? Listo. Bueno, ahora sigamos acá. Si tenemos un alfabeto de 26 letras, pues la probabilidad de tomar una al azar específica es 1/26. Si tomamos 2 letras, la probabilidad de que al menos saque una, ¿cuál es? Entonces este es el ejercicio. Tengo la misma bolsa, meto la mano, saco una letra. Ahora meto la mano, saco otra letra. ¿Cuál es la probabilidad que la siguiente que saque sea alguna de esas dos? Bueno, en este caso es más sencillo, las probabilidades se van sumando, ¿vale? Entre más letras hay. Pero quedémonos con el primer ejercicio, que es el escenario que nos sirve, en el de sacar 2 letras iguales en 2 intentos. ¿Listo? Si calculamos para un texto al azar, vamos a llegar a esta probabilidad, ¿cierto? Imagínense, ahorita llegamos a esta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo lo que estoy diciendo es que es un texto al azar, esto lo tengo que multiplicar por 26. ¿Alguien ve por qué? Porque son 2 letras cualquiera, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de una específica, de sacarla 2 veces la A, de sacar 2 veces la C. Pero acá me interesa que sea cualquiera de las 26 letras que están ahí, de sacarla 2 veces, ¿cierto? Entonces tengo que sumar esas probabilidades 26 veces, por lo tanto equivale a multiplicar por 26, ¿o no? ¿Sí? ¿O lo tengo aquí? No, sí, claro, sí. Ok. Listo, muchachos. Entonces, esto es lo que llamamos índice de coincidencia, que es eso, justamente la probabilidad de sacar 2 letras iguales en 2 intentos en una cadena de texto aleatorio, que da este valor, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar que esto es nuestro índice de coincidencia de un texto aleatorio. Bueno, muchachos, acá ya se empieza un poco a dificultar las cosas. No vamos a entrar mucho en detalle porque tampoco tenemos tiempo de tocar todos los fundamentos matemáticos y de cómo se llegó a esta conclusión. Pero lo que sí es que en los años 40 un científico que se llama Kaczynski creó un grupo de pruebas que permitía romper el género. ¿Listo? Él llegó a la conclusión que basados en el índice de coincidencia es posible encontrar la longitud de la clave que se usó para cifrar Millennial. ¿Qué pasa, muchachos? Si uno ya sabe cuál es la longitud de la clave Millennial, es muy fácil romperla. ¿Alguien ve por qué?
Y les doy otra pista, es muy fácil de romper haciendo análisis de frecuencias, cuando uno ya sabe la longitud de la clave. Imagínense que ustedes interceptan este texto cifrado. Si yo les dijera que la clave es de longitud 2, ¿se les ocurre alguna forma de atacar esto con análisis de frecuencias? La longitud es de clave, es de longitud 2. Por lo tanto, analicen esto. Yo sé que esta palabra y esta se cifraron con el mismo desplazamiento, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y esta, y esta, y estas otras se cifraron con el mismo desplazamiento. ¿Se les ocurre alguna forma de aplicar análisis de frecuencias? Lo mismo como les mostré que se rompió César, ahora sabiendo eso. Pues empezar a hacer pruebas, o sea, a moverlas todas al tiempo, un espacio hasta que dé algo coherente, ¿no? No. No, porque estamos haciendo entonces fuerza bruta, ¿cierto? Sí. Y ya vemos que esto es muy complejo, 26 a la K. Hacer eso no es computacionalmente eficiente. Hay que buscar una forma más eficiente. Bueno, muchachos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Cojo todas estas letras que se cifraron con la misma y les hago análisis de frecuencias. A ese grupo le hago un análisis de frecuencia. Va a haber una palabra que es más repetida, ¿cierto? Cambio esa palabra más repetida por la palabra del análisis de frecuencias, por la palabra que más se repite en ese idioma que sabemos que fue escrito el mensaje. Y la cambio acá, la segunda por la segunda, y así. Y luego tengo que hacer un análisis de frecuencia para las otras, para estas. Y ya. Solo es aplicar análisis de frecuencia 2 veces, si la clave es 2. Obviamente esto se puede si el texto no es suficientemente largo. Si tenemos un texto corto, pues no vamos a poder sacar muchas conclusiones. Pero si el texto es largo, vamos a poder romper con un simple análisis de frecuencias. ¿Sí es claro? ¿Hay dudas? ¿Sí o no? ¿O no es tan claro? ¿Cómo? La longitud de la clave. Acuérdense que yo les decía que la clave es de longitud variable. Yo puedo usar, por ejemplo, la palabra pato como mi clave. Esa palabra tiene 4 de longitud, ¿cierto? ¿Cómo? No, porque cada 2 caracteres se repiten. Sí, digamos en este caso, en este escenario les dije la clave es de longitud 2. Entonces, como la clave es de longitud 2, yo sé que cada 2 posiciones se cifran con la misma letra de la clave. Por lo tanto, todas esas grupos se cifraron con la misma letra, por lo tanto puedo hacer mis análisis de frecuencia de ese grupo de letras que se cifraron con la misma clave. ¿Sí? ¿Cómo? Buena pregunta. Si no conoce la longitud de la clave, el ataque más eficiente es fuerza bruta. Exactamente. Si no sabemos la longitud de la clave, la única que podemos aplicar es fuerza bruta. Por eso, todos estos métodos matemáticos se enfocan en encontrar la longitud de la clave y todos se basan en lo que ya les dije. La probabilidad de que 2 letras sacadas al azar se repiten, que es el índice de coincidencia. Eso es lo que está acá, es lo que ustedes ven acá. Se basa en el índice de coincidencia del lenguaje
Yo acá les mostré el índice de coincidencia de una cadena aleatoria que es el 0,38, pero si los calculamos para, por ejemplo, el idioma español, da un índice de coincidencia, ¿vale? Si lo calculamos para el inglés, da un índice de coincidencia diferente, porque acuérdense, depende de la cantidad de veces que más probable que salga, porque si una letra es más probable que salga, pues por lo tanto la probabilidad de sacar esa misma 2 veces aumenta, ¿o no? Listo. ¿Dudas? Listo. Así es la forma de calcular el índice de coincidencia. Con el índice de coincidencia se calcula la longitud probable de la clave. Y pues a partir de ahí ya solo es hacer análisis de frecuencias. Un mensaje fue cifrado con una clave de 2 letras. El mensaje cifrado es el siguiente. Sabemos que la segunda letra del texto plano es I. Encuentra el texto plano y la clave está. Ejercicio para que lo hagan. Lo pueden hacer a lápiz y papel. Inténtenlo, muchachos. ¿Qué necesitan? La tabla que les mostré al principio. Que les dice, ustedes buscan en Google tabla y ahí les aparece la tabla, ¿vale? Para que sepan cómo descifrar. Es lo único que necesitan, un lápiz y un papel si quieren. Los encamino un poco para que sepan cómo resolverlo. ¿Qué harían primero? O bueno, entre todos resolvamos. ¿Qué harían primero? ¿Cómo? Exactamente. Cojo grupos de 2. Cojo estas 2, las pongo acá abajo, estas 2 acá abajo, y luego cojo la columna 2. C, pues que toda la columna 1 se cifró con la misma letra. Y la columna 2 con la misma letra, ¿cierto? Una letra diferente puede ser, pero con la misma letra, toda esa columna. Y a partir de ahí, ¿qué pueden hacer? Pues se pueden usar esta ventaja que tienen acá. La segunda letra del texto plano es I. O sea, acá el texto plano era I. Y ustedes conocen el texto cifrado del texto plano. Con esa tabla ya pueden saber cuál es la clave que se usó para cifrarlo. Por lo tanto, ya descifraron toda una columna. Y ya con eso seguramente encuentran la siguiente columna y la clave completa.
Sí, va a haber transición y ojalá se pueda ver. La transición antes de... No, aquí está lo del zoom y todo eso. Aquí está el zoom, foco y exposición y todo. Del escape. Listo, muchachos, resumamos los puntos para aquí. Terrible. Sabemos Ya, que esa palabra, esta letra no me sirvió para nada. y esta se cifraron, bueno, la I se cifró con una clave y dio doble. Entonces lo único que tenemos que hacer es venir a esta tabla para que mañana pueda ver. y hacer Ahí qué. está, ahora sí. El brillo, vamos a Buscarla ahí, ¿cierto? darle zoom. Por ejemplo, no importa, acá no importa si tomo este como clave y este como texto cifrado, no importa. No más. Puedo tomar cualquiera. Entonces tengo la I, que era el texto plano, y sabemos que se cifró con una letra y dio dos letras. Acá encontramos con qué letra se cifró. Por lo tanto, la clave en esa posición es O, ¿cierto? ¿Ya alguien encontró entonces qué dice este mensaje? Ya simplemente es aplicar, descifrar lo demás. Esto también tiene que ser una O, obviamente, porque está en la misma segunda posición. Perdón, esto también tiene que ser una I. Y luego sabemos que esta se cifró, es descifrar con la letra O. Y ya obtenemos la palabra. Y así desciframos la mitad del mensaje. Y ya simplemente por analizar qué dice la mitad del mensaje, sabemos qué dice la otra parte. Es como jugar a la arcada. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien encontró la palabra? ¿Alguien la encontró? ¿Nadie todavía? ¿Qué dice el mensaje? Bueno, muchachos, lo terminan en casa. Ahí ya deposité, ustedes tienen acceso. Y con eso, muchachos, terminamos el tema de criptografía clásica. Aquí ya empezamos a hablar de la criptografía moderna, ¿vale? Eso ya es años 90. El primer algoritmo de, pues, criptográficamente moderno, o de criptografía moderna, se le atribuye a Claude Shannon. ¿Ya han escuchado de él? Claro, en teoría de la información ustedes lo ven bastante. Bueno, uno de los campos donde él funcionó fue la criptografía. En teoría de la computación se habla bastante de Claude Shannon. Listo. Él creó este método de cifrado que permite cifrar bit a bit. Listo, acá ya estamos hablando de computador. Y es muy sencillo el método de cifrado. Tenemos el texto que queremos cifrar, lo convertimos a ASCII y ahí sacamos los valores binarios. Tenemos el texto en binario. Tenemos una clave también en binario. Lo único que tenemos que hacer es calcular el EXOR entre el texto y la clave y ya tenemos el texto cifrado. Sencillo, ¿no? ¿Recuerda qué es el EXOR? ¿O cuál es la tabla de verdad del EXOR? Si hay una verdadera. El EXOR es solo si una de las dos verdaderas y ambas son verdaderas, cuando son falsas, la falsa. Acá te queda. Listo. Eso es el EXOR. ¿Qué pasa? Que eso es tremendamente eficiente a nivel computacional, muchachos. Entonces este método de cifrado era muy eficiente. ¿Vale? El problema es que se necesitan unas condiciones para que este método de cifrado funcione. Esas condiciones son. Bueno, no lo tengo acá, muchachos, pero se las digo. Son dos condiciones principalmente.
La primera es que la clave debe ser tan larga como el mensaje, ¿cierto? Pues para aplicar XOR tiene que ser de la misma longitud, ¿cierto? La segunda es que la clave sea completamente aleatoria, porque si no es completamente aleatoria, es muy fácil romper este algoritmo. ¿Vale? Este método de cifrado se usó muchos años, pero tiene un grave problema y tiene que ver con la generación de números aleatorios, y es una cadena de números aleatorios no se puede replicar, ¿o sí? Entonces, digamos, uno lo único que puede aplicar aquí son números pseudo-aleatorios, ¿cierto? ¿Que ¿Cuáles son los números pseudo-aleatorios? No, sí, pero ¿cómo son generados? ¿Por qué medio? Mediante algoritmos, ¿cierto? Sí, pues esos algoritmos son determinísticos, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente no son aleatorios. Por lo tanto, uno, si quisiera romper estos métodos de cifrado, tiene que centrarse en romper el generador de números aleatorios. Si es un mal generador de números aleatorios, es trivialmente fácil romper eso. Bueno, y la tercera condición, son tres condiciones. La primera es que sea la clave aleatoria, la segunda es que la clave sea tan larga como el mensaje, y la tercera es que dos mensajes no se cifren con la misma clave. Cada vez que voy a cifrar, tengo que generar la clave, una clave diferente y cifrar. ¿Por qué, muchachos? ¿Alguien ve por qué? Tiene que ver con esto. Miren acá un momento. ¿Alguien más informa que prende la luz? No sé por qué se borró su mensaje. Tengo un mensaje cifrado con una clave. Esto me da esto cifrado, ¿cierto? ¿Qué pasa si cojo un mensaje de 2 y cifro la misma clave? ¿Podría hacer con esa aproximación? ¿Qué podríamos hacer? Imagínense que el atacante solo tiene acceso a esto. ¿Qué podría hacer el atacante con C1 y C2, que son los textos cifrados? ¿Qué pasa si hago C1 y C2? ¿Qué me da? ¿Qué tengo? Pues hagamos un punto completo. N1, XOR K, XOR, ¿cierto? N2, XOR K. Si simplifico esto, ¿qué me da? Exactamente. M1, XOR, M2. ¿Y dónde quedó la clave? La saqué de la ecuación. Entonces, ¿qué pasa si yo no uso una clave diferente para cifrar? Que alguien con que me intercepte dos mensajes puede ya sacar la clave de la ecuación y tener, pues, por lo menos, idea de que este mensaje, hay otro mensaje, y esto ya uno podría hacer, por ejemplo, ataques. Por ejemplo, yo sé que acá la palabra está la palabra, si es un texto en inglés, una palabra muy común, como la palabra TH, XOR, eso. Y que empiezo a ir despejando en el texto original cosas, porque ¿qué pasa si la palabra TH está acá? En alguno de los dos mensajes se convierte en 0. Entonces el atacante puede empezar a saber partes del mensaje. ¿Listo? Esa es la forma, muchachos, de romper esto, ¿vale? Solo este método de cifrado es completamente seguro a nivel matemático. No hay forma de romper esto bajo ningún algoritmo, ni sin criptografía cuántica, no importa qué método use, es imposible romperlo. Es más, si usamos algo para cifrar esto, cumpliendo estas tres reglas, sabemos que es imposible romperlo a futuro. Y tiene que ver con que todas las salidas de esto son igualmente probables. Si yo uso una clave realmente aleatoria, todas las salidas son igualmente probables, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa si alguien intenta, por ejemplo, hacer fuerza bruta con esto para hallar la clave? Pues que tiene la misma probabilidad de que encuentre cualquier texto posible. Entonces puede que uno haga fuerza bruta y encuentre un texto que tenga sentido. Y uno cree que ese es el mensaje original. Pues no, porque todos los textos posibles tienen la misma probabilidad en este método que está demostrado matemáticamente. Entonces uno podría obtener cualquier mensaje válido. ¿Por qué? Porque la clave es igualmente larga al mensaje. ¿Sí lo ven? ¿O no está claro? Esto se puede ver más con Villeneuve. Me devuelvo un poco y les muestro con Villeneuve cómo funciona este principio. Imagínense que tuviéramos un texto cifrado acá. O uno más cortito. Uno más cortito. Imagínense que yo use la palabra, quiero mandar la palabra pato y cifrarla con Villeneuve. Digamos que es una clave y me dio como texto cifrado este, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros en Villeneuve pensamos que la clave sea tan larga como el mensaje generada de forma aleatoria? Ocurre lo mismo que en el algoritmo que estábamos viendo en ese momento. Si yo quisiera hacer fuerza bruta, por ejemplo, acá pruebo un desplazamiento, dos desplazamientos, tres, que se quiere romper la clave, ¿cierto? Hasta que encuentro una palabra que tiene sentido, como por ejemplo, ¿qué palabra de 4 letras conocen? Que no sea grosera. ¿Cuál? Peto. ¿Qué otra? Cara. Bueno, ustedes pueden tener todas. Si yo hago fuerza bruta, seguramente al probar una clave voy a encontrar este mensaje, ¿cierto? Y yo voy a creer que como tiene sentido, ese es el mensaje original. Por lo tanto, esa clave que probé es la que es, ¿cierto? Pero ese fue el mensaje original. No, era este. Puede que siga intentando, encontré este. Parece que tiene sentido. ¿En verdad lo encontré? ¿No? Y eso es lo que pasa cuando uno aplica los tres principios. En Villeneuve también aplica. Si uno hace que la clave sea tan larga como el mensaje generada de forma aleatoria, uno hace que todas las posibles salidas tengan la misma probabilidad. Por lo tanto, el atacante nunca va a saber cuándo encontró el mensaje original o si está ante una posible algo que parece que sí es, pero no es. ¿Listo, muchachos? Si es claro, así se entendió el principio. Listo. Hay un problema con este método de cifrado del EXOR, de los string cipher. Y es, muchachos, si yo, digamos que voy a cumplir esos principios, que la clave sea tan larga como el mensaje, que se hace generar de forma aleatoria, ¿cómo le digo a la otra persona cuál es la clave? Es de un poco. Yo necesito compartir el texto que cifré con ahí, pero esa persona tiene que saber la clave, ¿cierto? A alguien se le puede ocurrir, no, pues me reúno a tomar un café con la persona y definimos un grupo de claves, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cada mensaje que yo le pide tiene que ser una clave diferente, en algún momento se me van a acabar. Entonces, va a ser más eficiente que yo me reúna siempre con esa persona y contarle los secretos a que use este método de cifrado, ¿no? O tengo una forma segura de compartir clave. ¿Cómo? Si usted la manda con el mensaje de la clave es inseguro, porque el canal es inseguro. Es como mandar la llave de la casa, dejarla pegada frente a la puerta, ¿cierto? No me da nada de seguridad. Si ven el problema con este método cifrado, aunque es teóricamente imposible, en la práctica sí puede implementar. Les pregunto yo a ustedes. Imagínense que yo voy a echar un método supremamente seguro para compartir la clave.
Pues no sea bobo, ya no uso ese método de cifrado, uso ese método para mandar el mensaje, ¿no? Entonces no hay forma de implementar este método de cifrado de forma segura. Han habido implementaciones y después yo me acuerdo con la otra persona, un generador de números pseudo-aleatorios, usamos la misma semilla y pues ya sabemos que esos dos generadores de números pseudo-aleatorios van a generar la misma cadena. El problema es que esos generadores de números pseudo-aleatorios muchas veces son predecibles. Entonces en algún punto algún atacante puede llegar a obtener o la semilla o a encontrar la cadena y a partir de ahí generar la misma secuencia de números pseudo-aleatorios. Si ven el dilema, que justamente es por la que los protocolos de Wi-Fi antiguos son muy inseguros porque usaban esto que se llama RC4, que se basa en este método de cifrado. ¿Vale? Lo que hacían era generar una cadena, un generador de números pseudo-aleatorios y a partir de ahí generar una secuencia que le permitía descifrar. Pero ¿qué pasa, muchachos? Que después de un tiempo, después de una cantidad de paquetes, las claves se llegan a repetir. Entonces llegamos a lo mismo que vimos acá. Uno podía llegar a escuchar el mensaje y si uno encontraba el mensaje, ya tenía la clave, ¿no? ¿Cierto o no? Si uno ya sabe con el mensaje que se cifró, uno podría saber cuál es la clave. Uno tiene el texto cifrado y la clave. Claro, simplemente hace un nexo entre los dos y ya uno tiene la clave que se usó. Entonces esto es muy inseguro. Es que creo que no nada que pero veamos en profundidad cómo funciona el RC4. Se establece un vector inicial S. En cada posición de ese vector va a tener 256 posiciones y en cada posición de ese vector voy a poner un número que va a corresponder al índice de esa posición. Entonces en la posición 0 pongo el 0, en la posición 1 pongo el 1 y así inicializo ese vector. ¿Listo? Ese vector lo voy a llamar S. ¿Listo? Si quisiera programar la inicialización de ese vector, pues simplemente hacer un for entre 0 a 255 y ir agregando en cada posición el índice, ¿cierto? Y ahí ya lo inicializamos. Sí. Ahora, ese vector que cree, la idea es que voy a tener que desordenarlo, ¿vale? Entonces la idea es agitarlo tantas veces que quede tan desordenado que para él sea impredecible qué secuencia quedó de números ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Mediante esta forma. Entonces un for entre 0 a 255 empieza una posición 0 y voy agregando. ¿Qué hace esto? Coger dos posiciones al azar y hacerle swap. Luego, esto va a afectar a la siguiente iteración. Vean que este J depende de los valores a los que les hice swap. Y luego, estos mismos valores van a afectar a la siguiente iteración. La segunda vez que entra acá, voy a usar el mismo J. ¿Sí ven? Entonces, eso genera un poco de caos que hace que esto no sea tan predecible. Al contrario. ¿Listo? Esto es un generador de números pseudo-aleatorios. ¿Sí? Lo hace con un vector y desordenando esas posiciones, intercambiando unas cosas. ¿Vale? Al final va a ser una posición totalmente desordenada. Esa va a ser mi secuencia de números aleatorios con las que voy a cifrar con el método del posterior. ¿Listo? Entonces vean que la parte del cifrado realmente compleja está en la generación de números aleatorios, porque el cifrado como es simplemente un XOR entre el texto y la clave, ¿cierto? Entonces la complejidad realmente de estos algoritmos está en la generación de la clave. Listo. Entonces este es el modelo de cifrado. Tengo una clave. Generalmente esa clave es como un valor inicial, ¿vale, muchachos? Pero en realidad no es la clave con la que voy a cifrar. Con la que voy a cifrar es con la que hago el XOR, ¿vale? Esta clave que hago unas operaciones dentro de un generador de números aleatorios, porque esta clave es única, ¿no? Esto es un valor único. Pero acá me va a generar números de secuencias porque necesito que la clave sea tan larga como el mensaje, ¿se acuerdan? Entonces necesito que esto genere números aleatorios de forma continua.
Una vez genero los números aleatorios, ya simplemente hace el sensor entre el mensaje y la clave y ya tengo el texto cifrado. Si uno quisiera descifrar, pues necesita al otro lado tener la clave y la misma secuencia de números aleatorios, ¿vale? O sea, usar el mismo generador con la misma semilla, que acá lo llamamos clave. ¿Listo? Y así podríamos descifrar el mensaje. Esto es realmente muy eficiente, muchachos. Estos son de los algoritmos más eficientes, básicamente porque todo se puede hacer a nivel de hardware, ¿no? Es una operación en Sorilla. Entonces son muy eficientes, uno puede descifrar grandes cantidades, grandes volúmenes de información con estos métodos. El problema es quitar el brillo, pues que en la práctica no se puede implementar 100% seguro. Si uno quisiera ver un gráfico de cómo funciona, inicializamos con el vector S, con las posiciones, luego tenemos una clave que la hacemos tan larga como el mensaje, y a partir de esa clave voy a ir desordenando el arreglo, ¿vale? Hasta que tenga un arreglo final, y ese es el que uso como clave. ¿Alguien ve alguna debilidad en eso? ¿Cómo podríamos atacar? ¿O cuál es el punto más débil de ese método de cifrado? ¿Cómo romperlo? ¿Cómo podemos romper la generación de números aleatorios? A ver. ¿Cómo se llama? Entonces, el correo. Freddy Roseros. Vean aquí es el principio. Todo está dependiendo de cuál es esta clave, ¿cierto? Que esta clave la define el usuario, que va a ser solamente la semilla del generador de números aleatorios. Esta clave, pues podría ser fácil de romper, porque de hecho es lo más corto de todo el algoritmo. Entonces se podría intentar romper por fuerza bruta, ¿vale? Intentando una clave y luego otra. El RCA, el RC4, que fue el método que se usó en el protocolo web, o WP, que era el protocolo viejo del Wi-Fi, se implementó esto, pero pues se implementó muy mal y permitía que un atacante, solo con tener alcance a la red Wi-Fi, pudiera encontrar la clave que se usó, que tenía configurado en el trabajo. Entonces era tremendamente inseguro. Y todo porque pues este método hacía una variación y es que pues no se usaba una clave continua, sino se usaba un vector de inicialización. Ese vector de inicialización tenía longitud 24 bits. Les pregunto, ¿cuántas posibles combinaciones tienen 24 bits? 2 a la 24, ¿cierto? ¿Será que su computador lo puede romper? ¿Puede intentar todas las combinaciones posibles? Sí, muy rápido. O sea, se demoraría segundos un computador en probar todas las combinaciones posibles de 24 bits, por lo cual hacer fuerza bruta sobre ese vector de inicialización era muy fácil. Pero pues como uno no podía decidir qué vector de inicialización iba a salir, uno lo único que tenía que esperar es que cada paquete se iba con un vector de inicialización diferente. En algún momento el vector de inicialización se iba a repetir o no. Y ya una vez se repetía, uno simplemente llegaba a algo como este: hacer XOR entre los dos paquetes, y uno sabía palabras que debían ir en ese paquete, por lo cual podía llegar a la clave fácilmente. Igual que este método. Listo. Una forma de hacerlo más seguro pues sería que hacer que el vector de inicialización no se repitiera tanto. Pero pues en este método, esta red Wi-Fi, cada 10 minutos repetían ese vector de inicialización. Entonces un atacante con estar escuchando paquetes por 10 minutos ya podía romper eso. ¿Vale? Y hay ciertas formas de acelerar esto, como por ejemplo estarle pidiendo paquetes al router. Él le va a mandar esto cifrado y uno puede acelerar este proceso aún más, y uno podría llegar a romper esto en segundos. Por eso pues es importante que ustedes revisen en sus casas si tienen un protocolo como estos, que cambien rápido, porque es muy inseguro. Listo, y entramos hay muchos algoritmos modernos, pero yo diría que el más usado como método de cifrado es AES o Rainbow, que es un algoritmo que salió de una competencia hace algunos años, no me acuerdo cuántos años, pero no son más de 10 años, muchachos.
En esa competencia, muchos investigadores a nivel mundial mandaron sus métodos de cifrado y los mejores o los matemáticos más duros del mundo probaban esos algoritmos, medían qué tan seguros eran y se decidió que este era el ganador, ¿vale? Porque tenía bastantes propiedades que lo hacen muy seguro. Es tan seguro, muchachos, que no se puede romper con computación cuántica, pues si uno usa claves lo suficientemente largas, como de 256 bits en adelante. ¿Listo? La computación cuántica no afecta a esta clase de algoritmos y por eso son tan usados. Bueno, ¿cómo funciona ARES? En ARES uno cifra por bloques, entonces uno tiene el mensaje original que quiere cifrar, uno lo divide en bloques que tienen que tener mensajes de 128 bits, ¿vale? Yo meto esos 128 bits a esta cajita de ARES con una clave que puede variar entre 128 bits a 256 bits, pero pues ustedes ya saben que si van a usar esto, pues usen claves de 256 bits para que sus algoritmos sean seguros. ¿Listo? Metemos esas dos cosas y sale el texto cifrado. ¿Listo? Aquí algo importante es que dependiendo de la longitud de la clave van a haber iteraciones, ¿vale, muchachos? Esto acá internamente tiene unos bloques que van a iterar una cantidad de veces, ¿vale? O sea, es como si yo cifrara esto y lo vuelvo a cifrar, y lo vuelvo a cifrar. ¿Cuántas veces? Dependiendo de la longitud de la clave. Ahorita van a ver por qué depende de la longitud de la clave. Pero pues, si la clave es de 128 bits, van a haber 10 iteraciones. Si son de 192, 12 iteraciones. Y de 256 bits, 14 iteraciones. ¿Listo? Bueno, muchachos. Internamente, cada uno de estos ciclos tiene 3 capas. La primera capa es en la que se le agrega esta clave, se le agrega el mensaje cifrado, al mensaje que voy a cifrar, perdón. La segunda capa es una capa de sustitución que se basa en los algoritmos de sustitución que ya vimos, que son los algoritmos de sustitución en el que cambio un símbolo del mensaje original por otro símbolo diferente. ¿Listo? Eso es un algoritmo de sustitución. Entonces, eso que vimos en César y la idea de César sigue permaneciendo acá, ¿vale? Pero solo con una capa de cifrado. Y luego una capa de difusión. Dentro de esa capa de difusión tenemos algoritmos que permiten desordenar los bits, que son los algoritmos de permutación en criptografía. ¿Listo? Generalmente son dos principales: un algoritmo de sustitución en el que cambio un símbolo por otro, y un algoritmo de permutación en el que me entra una cadena de bits y esa cadena de bits me sale desordenada, pero son la misma cantidad de bits. O sea, si tengo 4 unos y 4 ceros, la salida sigue teniendo 4 unos y 4 ceros, solo que desordenado. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿O vamos muy rápido? Este año se está acabando el tiempo. ¿Vamos muy lento? No está bueno. Listo, muchachos. Las 3 capas que decía que internamente tiene este algoritmo se ven acá. Acá está la capa de edición. Vean que entra el mensaje en texto claro. Se le hace una capa de edición. Esa capa de edición es coger la clave, hacer una transformación y meterla dentro de una caja con el mensaje en texto claro, y eso me da una salida, ¿vale? Esa salida le aplico la siguiente capa de cifrado, que es la de sustitución, ¿vale? En la que reemplazo unos bits por otros bits. Luego de eso aplico una capa de difusión en la que empiezo a mezclar, hago unas matrices y las empiezo a desordenar. Ahorita vamos a entrar más en detalle de eso. Y entonces eso es una iteración, pero acuérdense que hay varias iteraciones. Entonces la salida de esto entra a la siguiente iteración, que es hacer lo mismo, pero ven que acá ya no juego con los mismos datos. Acá la clave le aplico otra transformación diferente y la meto dentro de eso. ¿Sí ven? Y entonces empiezo a alterar. Por eso depende de la longitud de la cantidad de iteraciones, porque depende de cuántas iteraciones, cuántas transformaciones puedo hacer sobre la misma clave, dependiendo de la longitud. Listo, ahora entremos en detalle en cada una de esas capas.
Bueno, la capa de adición de clave, ¿recuerdan? La capa de adición de clave es en la que mezclo la clave con el mensaje original, ¿cierto? De alguna forma los mezclo y me queda una sola salida. Entonces a la clave lo que voy a armar grupitos de 32 bits. ¿Listo? Recuerda que la clave empieza desde una longitud de 128 hasta 256, ¿cierto? Entonces la cantidad de grupos que voy a armar en una clave de 128 bits, ¿cuántos grupos de 32 bits puedo armar? ¿Cuántos? 4. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. 4. Pero una clave de 256, ¿cuántos grupos puedo armar? 8, exactamente. Y por eso, esa cantidad de grupos que puedo armar, vean que acá para la primera iteración uso los primeros 128 bits, sí, 64 bits, 64, 128. Para la siguiente capa, desecho este y uso los siguientes, pero acá me falta un grupo, entonces lo complemento con el siguiente grupo. Por eso, en cada iteración, yo voy a generar una clave diferente. Y por eso también depende de la cantidad de iteraciones que puedo hacer dependiendo de la longitud de la clave. Justamente de esa área. ¿Listo, muchachos? Bueno, armo sus grupos de 32 bits, muchachos. Acá. A esos 32 bits les voy a aplicar ciertas operaciones. La primera, le hago un XOR a este con el último bloque. Y eso me da el primer bloque del mensaje cifrado en esa etapa de la algoritmo de cifrado. ¿Listo? Pero vean que acá le aplico una adición más, ¿vale? Esto es una operación matemática de polinomios que no vamos a transitar acá porque si los vuelvo locos, que es una operación de polinomios a nivel binario de esto. Eso me genera una cadena de bits diferente y hace un XOR y eso me da el primer bloque de esa iteración. ¿Listo? Luego, iteración XOR por el 4. Y así voy generando la salida. ¿Listo, muchachos? Si ven acá es básicamente lo mismo. Ya que no el cable, no se podía rayar. O lo pinché. ¿Listo? Recuerden que les dije que en la parte anterior, descanso, ya que en la parte anterior aplicamos una operación de polinomios. Bueno, pues esa operación de polinomios está acá. ¿Listo? En realidad la operación de polinomios está acá, ¿vale? Que es cada bit. Acuérdense que estamos hablando de nivel binario, ¿no? Entonces estos son bits. Entonces cada bit lo trato como un polinomio. Por ejemplo, esta cadena de bits va a ser un polinomio, esta otra cadena de bits va a ser otro polinomio, y luego opero este polinomio con lo que me salió de estos bloques de arriba, y eso me da un resultado, y eso es lo que tomo como salida. ¿Listo, muchachos? Acá no voy a entrar mucho en detalle, pues es bastante profundo el tema. Listo, muchachos, ya vimos la capa de adición de clave. Vamos a entrar a ver un poco más las otras capas. Listo. Hay una capa de sustitución. Recuerden que les dije que la sustitución cambiar el símbolo por otro. ¿Listo? Entonces vean, esto se les asemeja un poco a binario. Tenemos unas entradas, una clave y acá sería la salida. ¿Listo? Es igual que binario, solo pues que a nivel binario. ¿Quién armó estas tablas? Pues el creador del algoritmo. ¿Por qué las armó así? Básicamente porque probó de forma repetida diferentes combinaciones y esta combinación fue la que le dio mejores resultados. Entonces por eso se usa esta tabla así. ¿Listo? Que de hecho se puede calcular, no, tampoco es que sea aleatorio, sino que se puede calcular a través de una operación entre polinomios, una operación algebraica, y se puede sacar esta tabla completa. ¿Listo? Entonces, muchachos, imagínense que tengo un byte representado por estas dos letras, que a nivel hexadecimal sería C2, ¿cierto? Si yo lo meto acá, tendría que buscar la C, el 2, y eso me da 25. Entonces, el C2 lo voy a sustituir por el 25, que sería esta cadena, ¿vale? Por eso les decía, se sustituyen unos por otros.
Y eso hago con todos los grupos. Ahora, después de aplicar esa sustitución, entro a la capa siguiente, que es la de difusión. Entonces, en la capa de difusión, lo que yo les decía es que se busca desordenar los bits, ¿vale? Ya no sustituir unos por otros, sino desordenarlos. Aquí ustedes pueden ver gráficamente cómo se desordena, ¿vale? Voy a desordenar grupos y los que voy a hacer es mezclarlos en otros. Listo, muchachos. Luego hago un intercambio de columnas, filas, que es como armo grupos. Ahora lo que voy a hacer es armar una matriz y a la primera fila no le hago ningún desplazamiento. A la segunda hago un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, este bit que estaba acá el primero, bueno, hacia la izquierda, perdón, pasa a ser el último, ¿cierto? Luego este pasa a ser, se devuelve una posición. El B9 pasa a estar en la segunda, que es en la posición tercera, y así. Esta le hago un desplazamiento, ningún desplazamiento, un desplazamiento hacia la izquierda o 3 hacia la derecha, que es equivalente. 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha y 1 hacia la derecha. ¿Listo? Luego, para mezclar las columnas, pues se hace simplemente una operación entre matrices que no va a entrar en detalle, y ya, básicamente así funciona este algoritmo. Obviamente, como es un método cifrado, tiene que tener un método inverso, por lo cual en algún momento se debe poder regresar, ¿vale? Entonces, estas cajas serían el método cifrado, que sería la operación inversa. A partir del texto cifrado en la clave, reconstruir el mensaje original. Y pues luego terminamos métodos de cifrado de criptografía simétrica. ¿Listo? Ahora, ¿sí me queda tiempo? 10. Tenemos 10. Listo. O sea, alcanzamos a ver todo. Listo, muchachos. Entonces, en el método de cifrado asimétrico ya no tenemos una sola clave. Recuerden que antes se usaba la misma clave para cifrar y descifrar. Bueno, en el método de cifrado asimétrico se requieren dos claves. Una para cifrar y otra para descifrar. Una es de carácter público y la otra es de carácter privado. ¿Listo? Esas dos claves están relacionadas matemáticamente, generalmente en todos los algoritmos. Yo creo de forma aleatoria mi clave privada y a partir de la privada genero la pública. Y la pública la comparto con todas las personas que quieran hablar conmigo. ¿Listo? Como les decía, una clave, cuando yo uso una clave, tengo que usar la otra para hacer el proceso inverso. O sea, uso una clave para cifrar y tengo obligatoriamente que usar la otra, la opuesta, para descifrar. Si no, no me funciona. ¿Listo? Que si lo comparamos, digamos, estos métodos de cifrado me generan nuevas funcionalidades y me ayudan con un problema. Recuerden que yo les decía que el problema con el método de cifrado del EXOR era compartir la clave. Pues en este caso ya no tenemos ese problema, porque mi clave pública todo el mundo la puede acceder, por lo cual lo que yo cifre, los demás pueden ver. ¿Listo? O si alguien me quiere enviar información confidencial a mí, tiene que usar mi llave pública, de tal forma que solo yo, que conozco mi llave privada, voy a poder descifrar el contenido de ese mensaje. Entonces, si ven que me evita ya tener que estar compartiendo claves de forma segura, ya simplemente publico en mi sitio web mi clave pública y ya cualquier persona podría hablar conmigo. Hay otra eficiencia en términos de la cantidad de claves que es interesante compartir. Si yo quiero hablar, para que se entienda un poco, si dos personas quieren hablar con el método de cifrado simétrico, ¿cuántas claves necesitan? Una, ¿cierto? Sí. Entonces, Ana quiere hablar con Beto. ¿Cuántas claves necesitan? Una. Pero ¿qué pasa si agrego un participante más? ¿Cuántas claves se necesitan para que todos hablen con todos? O sea, metemos acá la en la conversación. O bueno, en el círculo de comunicación. ¿Cuántas claves se necesitan? ¿Cuántas? Una para hablar con Beto. Una para hablar con Beto y necesitamos para hablar con Ana, ¿cierto? Si agregamos un participante más, ¿cuántas?
de A a B, A a C y A a B. ¿Listo? Vamos a, si queremos cuantificarlo, vamos a llegar a esta formulita, a esta ecuación. Y ya, N es la cantidad de participantes y lo que me dé como resultado sería la cantidad de claves que requiere. ¿Qué pasa? Pues que esto por ahí viene encuadrado por ahí en algún lado, ¿cierto? Por lo cual esto es muy complejo para almacenar, ¿o no? Ahora veamos en el cifrado asimétrico. ¿Cuántas claves necesito para dos personas? 4, ¿cierto? Cada uno necesita su privada y su pública. Si son 3 personas, ¿cuántas? 6. Y si son 4, 8. Entonces 12. Esto es mucho más eficiente que esto, ¿no? Entonces esa es una de las grandes ventajas del cifrado asimétrico. ¿Listo? El tema de compartir claves y de la cantidad de claves que van a necesitar en sistemas muy grandes. Van a ser en menor cantidad, muchísimo menos. Además de otro tema, y aquí ya surge el tema de yo cómo uso una conversación digital como una prueba legal. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando con Alejo y le digo a Alejo, conversemos por método de cifrado simétrico, usted me revela unos secretos y me los manda con la clave, esa clave la tengo que conocer yo y usted, ¿cierto? Entonces, si yo hago pues a decirle, es que Alejo me dijo esto, Alejo fácilmente podría decir, no, pero es que eso lo dijo usted, porque usted tenía la clave, ¿cierto? Entonces, el cifrado simétrico surge como un método para resolver esa clase de disputas, porque si yo quiero decirle a Alejo que yo soy el que escribía algo, o sea, que yo le quiero comunicarme con él, yo tengo que cifrar con mi clave privada, ¿cierto? De tal forma que él pueda descifrar con mi clave pública, ¿cierto? Y yo después de eso ya no puedo decir, no, oiga, yo no creé ese mensaje lo creó usted, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque se sabe que ese se usó la clave privada para cifrar ese mensaje. Por lo cual surge un nuevo concepto de seguridad que se llama no repudio, que es que alguien una vez envía un mensaje cifrado no pueda decir, no, yo no lo he enviado, yo no fui quien generó esa información. ¿Listo? Y por eso es que el cifrado simétrico también se usa en temas legales, mientras que el cifrado simétrico no se puede usar. Otra de las grandes ventajas es que cualquier persona me puede escribir a mí con mi clave pública, pero pues solo yo podría descifrarlo, por lo cual tengo como una analogía, un buzón, ¿cierto? En el que cualquiera me puede mandar un mensaje, meter un mensaje de forma segura ahí, pero solo quien tenga la llave, que sería la llave privada, podría acceder a esos mensajes. Usos de la criptografía asimétrica, intercambio de claves, acordar claves entre una otra persona, también se puede usar para cifrado normal, o sea, lo que venimos hablando. Yo quiero mandar un mensaje de forma segura a usted, que solo usted lo vea, también me sirve también para firmas digitales, que es ya garantizando que el mensaje no fue alterado en el camino ni nadie lo tocó. Y pues autenticación, por lo que les venía diciendo, si yo quiero que alguien sepa que yo fui quien escribió el mensaje, pues lo cifro con mi privado, que esa persona puede constatar que fui yo el que lo escribí. Entonces surge la autenticación. Alguien puede corroborar que fui yo quien escribió el mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo se puede corroborar si alguien escribió el mensaje? Pues lo intento descifrar con la clave pública de esa persona. Si coincide, es porque esa persona fue la que lo escribió. Si no coincide, es porque es alguien haciéndose pasar por esa persona. ¿Listo? Hay principalmente 3 problemas matemáticos que me permiten la criptografía asimétrica. Uno es el problema de factorizar los números enteros muy grandes. No existe un algoritmo eficiente para hacerlo. Si están familiarizados con el tema de factorización. Sí, tienen que ver los cuprimos, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe cuál es el caso de factorización más difícil?
digamos a nivel computacional. Imagínense que P es primo y Q es primo. Este es el caso de factorización más difícil, cuando un número está compuesto por dos primos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se usa en el cifrado asimétrico. Este tema se usa. ¿Vale? Podríamos decir que P y Q es mi clave privada y N es mi clave pública. ¿Alguien a partir de la pública puede encontrar la privada? Pues matemáticamente está demostrado, pues no hay una forma eficiente en los computadores clásicos, obviamente, porque en los computadores cuánticos sí hay forma eficiente. Todos estos algoritmos están tambaleando por la computación cuántica. Hoy en día se están buscando algoritmos que sean resistentes a esa computación cuántica porque esto no es resistente. ¿Vale? Este problema de la factorización se resuelve muy eficientemente en computadores cuánticos. Pero la computación clásica que todavía seguimos usando hoy en día, este problema no se puede resolver de forma eficiente. ¿Listo? Ese es el problema de factorización entera. ¿Listo? ¿Qué pasa si en criptografía? Si yo escojo un P muy grande y un Q muy grande, ustedes me van a decir, pero yo puedo factorizar un número que está compuesto por dos primos. Sí, pero en criptografía se usan números exageradamente grandes. Por ejemplo, este número puede tener 2000 bits fácilmente, o 3000 o 4000 bits. ¿Listo? Entonces, a partir de lo que me resulta acá, contar esos 2000 bits para factorizar ese número es muy complicado. ¿Listo? Ahí está cuando no genera una clave RSA, es la longitud que les dije. Sí, la longitud de la clave privada es este. Es este P y este Q. La cantidad de bits. Sí. Y escucho que 500 es como que No, si van a usar RSA desde 2040 de hecho para arriba, porque lo demás es hoy en día es inseguro en nuestra computación clásica. ¿Listo? ¿Tiene que tener ambos el mismo número de bit? O sea, o puede tener uno con 3000 y otro con No, 4000. eso usted escoge el número aleatorio este y este. Generalmente usted busca que esté en un rango de bits, no tiene que ser el mismo. ¿Vale? Y de hecho se busca pues, que estos dos números estén bien separados, ¿no? Obviamente también aquí hay problemas. ¿Qué pasa si el generador de números aleatorios no es bueno? Y por ejemplo me escoge el mismo número. ¿Qué pasaría? Entonces tenemos que P al cuadrado, ¿cierto? Esto sí es muy fácil. Y esto me da N. Simplemente hay que calcular la raíz cuadrada de N y ya tengo ese P, ¿o no? Entonces se busca que los dos números estén bien separados, uno del otro. Listo, muchachos. Ese es el problema de la factorización. Hay otra familia de algoritmos que se llaman del Gamal, que se basan en el problema del logaritmo discreto, que es un homólogo a este tema. Y es que pasa si yo tengo ¿qué pasa si yo tengo este N y conozco este A? ¿Puedo encontrar la potencia a la que se elevó? Bueno, ese es el problema del logaritmo discreto. ¿Vale? Si ampliamos esto, eso sería como A es un número primo, obviamente. Sería A por A por A en veces. Exactamente. De hecho, acá es donde veo la similitud con esto, ¿cierto? Acá digamos que está más partido, en más pedacitos. Pero si yo encuentro cualquiera de estos dos valores que están multiplicando esta operación, o sea, si yo resuelvo este problema, automáticamente resolví este problema. Y si resuelvo este problema, también resolví este problema. Son problemas homólogos. Pero los algoritmos, en la forma que se usan para cifrar, sí funcionan bien diferente. Aquí pues no voy a entrar en detalle. Sería interesante. Sí creo que vamos a hablar un poco del Gamal, algunos casos como para compartir claves y eso. Si alcanzan, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos de más?
Ya, pero no, en 5 minutos voy a ir a hablar de eso. Bueno, 5 minutos. Listo, muchachos. Y el otro problema en el que se basan estos algoritmos, bueno, en estos casos, esta es mi clave privada y esta es mi clave pública, ¿vale? A partir de la clave pública no se puede, de forma, no existe un algoritmo eficiente para encontrar, ¿vale? La única forma que se puede hacer, bueno, no, hay ciertos algoritmos, pero de todas formas la complejidad de esto es exponencial, ¿sí? Entonces, los algoritmos no son suficientemente eficientes como para resolver esto en un tiempo prudencial. ¿Listo? Pero pues uno tiene toda la existencia del universo, posiblemente en algún momento lo va a encontrar. ¿Listo? La criptografía. ¿Funciones trampillas? ¿Cómo? ¿Funciones trampillas? Es como ese concepto, ¿no? Sí. Sí. Uno lo que busca en algoritmos criptográficos es que hacer que el atacante, quien quiera romper mi mensaje, pues le tome tantos años que cuando lo logre ya la información no valga nada. ¿Listo? Entonces uno busca que computacionalmente sus algoritmos criptográficos al menos protejan la información por 10 años. Por eso les digo, si ustedes para los árabes hoy en día usen claves de 256 bits, teniendo en cuenta que la computación cuántica está cerca, ustedes quieren que su información esté protegida al menos por 10 años. Ya está. ¿Listo? Dependiendo de la familia de algoritmos. Bueno, hay uno más que es basado en curva elíptica, que es esto mismo, es este mismo problema, pero ahora sobre curvas elípticas, ¿vale? Sus matemáticas y sus ecuaciones son mucho más, son bien diferentes, no son más complejas, pero son diferentes y tienen unas ventajas. Y es que acá en este algoritmo necesito claves mucho más cortas para cifrar con el mismo nivel de seguridad, ¿vale? Recuerda que cuando iniciamos yo les decía que la seguridad del algoritmo debe recaer en la seguridad de tu clave. Bueno, pues la seguridad de un algoritmo de cifrado se mide en bits, ¿vale? Que también están relacionados a la longitud de la clave. Ustedes ven, por ejemplo, nivel más bajo, para pasar de acá a acá, prácticamente multiplicar por 3. Pero la clave, el nivel de seguridad no aumentó de la misma forma, ¿sí ven? Esto hay que tenerlo en cuenta. La longitud de la clave siempre va a aumentar el nivel de seguridad. Es por eso que cuando ustedes escojan una clave, escojan claves largas, porque hacen que para el atacante sea mucho más difícil romper. ¿De dónde salen esos bits en seguridad, nivel de seguridad? Bueno, esos bits de seguridad dependen de unas pruebas matemáticas que se les hacen a los algoritmos, ¿vale? Cuando llegan a, por ejemplo, a métodos para intentar romper los algoritmos, se mira cuál es el algoritmo más eficiente, cuántas posibles claves deben intentar, y entonces es una potencia de 2, ¿vale? Porque es una cantidad de claves, las claves son a nivel binario. Entonces eso finalmente va a ser una potencia de 2, y pues es lo que ustedes tienen ahí. Pero entonces RCA no es muy eficiente en memoria. Ninguno de esos algoritmos son eficientes en memoria, y esa es la debilidad principal de los algoritmos de cifrado básicamente, porque ustedes estarían pensando, pues como esto es mejor, usémoslo para todo, pero esto no es eficiente. Miren la longitud de las claves. ¿Cuántos bits maneja un procesador al tiempo? Hoy en día 64 bits, ¿cierto? Digamos, si contamos varios registros, podrían operar 128 bits, 300. Y para el resto, estas claves tan largas a un computador le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ir estando, ir a memoria, hacer swap, pasar al registro, operar esa parte, luego ir otra vez a memoria para operar la siguiente parte. Por lo cual es muy ineficiente en términos computacionales. ¿Listo? Mientras que los algoritmos de cifrado simétrico, vean, son mucho más eficientes de acuerdo a la longitud de la clave, ¿sí? Para el mismo nivel de seguridad. Para RSA necesita 1024 bits, pero AES solo necesita 80 bits de clave para tener el mismo nivel de seguridad. ¿Ven la diferencia en eficiencia? ¿Cuánto costará un procesador procesar esta clave tan larga? Posiblemente varios segundos, mientras que acá milisegundos. ¿Listo? Y eso sería.
Eso se ve al momento de usar ustedes esta criptografía, cuando ustedes mandan mensajes muy grandes. Ahora imagínense estar operando claves grandes con mensajes muy grandes, pues eso se vuelve realmente ineficiente. Listo, muchachos, yo creo que dejemos hasta acá. Me faltó, digamos, mostrarles cómo funcionaba un algoritmo de intercambio de claves con estos métodos, con el de Lamar que les iba a mostrar, y funciones de hash, pero pues creo que vimos lo más relevante de criptografía moderna. Listo. Ya, muchísimas gracias.